Muy buenos días, apreciados hermanos. Les saluda su amigo el pastor Eleazar Santiago Morales. Hoy es lunes 6 de octubre y la escuela sabática se titula Valor en lugares inesperados. Leemos en el libro de Josué capítulo 2 versículo 11. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado en nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. También leemos en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. También el libro de Santiago capítulo 2 versículo 25 nos dice: Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Saben, queridos hermanos, que un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a los espías. Al considerar ese engaño, debemos tener presente que ella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. Según leemos en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 16, donde nos dice: Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. También leemos en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 25 al versículo 28. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. También leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 5, donde nos dice: No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Apreciados hermanos, si bien es cierto que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella,
Un análisis cuidadoso de las referencias del Nuevo Testamento al accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que hizo en ocasión, ni aprueba la mentira que dijo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 31, se confirma la fe demostrada de Rahab al ayudar a los espías en lugar de elegir aferrarse a la corrupta cultura en la que estaba. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 25, elogia su ofrecimiento de alojamiento a los dos israelitas y su indicación de cómo regresar por una ruta segura. En medio de una cultura decadente y corrupta y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvar. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió todo lo que ella hizo. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. Al ver lo que estaba sucediendo, queridos hermanos, ella declaró: porque el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, según leímos ya en Josué capítulo 2, versículo 11. Esto significa que una mujer cananea reconoció que el Señor era el único Dios, sobre todo en la azotea de su casa, donde los paganos acostumbraban a ofrecer plegarias a sus presuntas deidades celestiales. La expresión utilizada por Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir culto. Encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. También leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. También leemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 lo siguiente: no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Queridos hermanos, las palabras de Rahab daban testimonio de su decisión meditada y consciente de reconocer que el Dios de los israelitas era la única deidad verdadera. Su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba condenada. La decisión moral que tomó significaba que reconocía que, a la luz del juicio de Dios, solo había dos opciones: continuar en rebelión contra Él y ser aniquilada, o aceptar por la fe la misericordia divina. El elegir al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó si hubieran aceptado la misericordia de Dios, el Dios de Israel. Es importante, queridos hermanos, que analicemos esta historia y también acerca de la lealtad total que debemos a Dios. No debemos olvidar que si Rahab recibió la gracia de Dios al momento de que ella reconoció que era el único Dios verdadero, también tú y yo podemos recibir la misericordia de Dios. No olvides que Dios sea el centro de tu vida. En los comentarios de la sierva del Señor, Elena G. de White, nos dice: Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en sus peregrinaciones por el desierto. Él los dirigió y guió, rodeados por la columna de nubes de día y la columna de fuego de noche. Los preservó de los peligros del desierto, los llevó a la tierra prometida, y a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios, estableció a Israel como su posesión escogida, la viña del Señor. A este pueblo
le fueron confiados los oráculos de Dios. Se le rodeó con el vallado de los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, justicia y pureza. La obediencia a esos principios había de ser su protección, pues lo salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra su santo templo. Cristo era su instructor. Así como había estado con ellos en el desierto, había de continuar siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo, su gloria moraba en la santa Shekinah, encima del propiciatorio, en favor de ellos. Manifestó constantemente las riquezas de su amor y paciencia. Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que habían de hacerlos sus representantes. Saben, apreciados hermanos, que por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía su instrucción, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo, y ellos habían de cooperar con Él en su restauración, de modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual, así como en obediencia a las leyes naturales de Dios. La tierra, queridos hermanos, había de producir sus tesoros. Así, en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos reconocerían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Es por eso, apreciados hermanos, que no debemos olvidar que los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaban el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y había de vivir todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo entero. Saben, queridos hermanos, Dios deseaba colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Dios deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Dios creó al hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Dios desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. Saben, queridos hermanos, es extraordinario poder ver el valor que Dios anhela que tengamos en los lugares inesperados, en los momentos complicados, en las decisiones difíciles que se deben de tomar cuando nuestra vida está en juego. Así como Rahab, una cananea, había creído en el verdadero Dios, aunque no iba al culto que los israelitas hacían ante su Creador, aunque no tenía las instrucciones dadas por Moisés. Pero tan solamente el escuchar el testimonio de la nación de Israel, escuchar cómo el Dios verdadero estaba guiando a su pueblo, ella reconoció que era el verdadero Dios y reconoció que tenía la oportunidad
y reconoció que buscaría esa oportunidad de unirse a ese pueblo. Tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual. Vivamos el Evangelio en Cristo Jesús. Tengamos el valor de exaltar su santo nombre, aún en lugares inesperados. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda orar por tus hijos, orar por tu cónyuge. Recuerden siempre que Dios anhela que tu hogar sea un símbolo de lo que es la familia celestial. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Bendícenos en este nuevo día y permite que nuestra mente y corazón sean impresionados por el Espíritu Santo, de tal forma, mi Dios, que nos ayude el Espíritu Santo a tomar decisiones correctas, decisiones para vida eterna. Acompáñanos en este nuevo día. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente.